Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy platicaremos con Mónica Orozco, directora de Genders, Género, Desarrollo, Economía, Rendición de Cuentas y Sustentabilidad AC, acerca de las propuestas de política pública para que sean consideradas por el próximo gobierno federal para lograr la movilidad social de la población de escasos recursos. En nuestro reportaje, la seguridad en México para periodistas y activistas. La rebatinga por los fondos de las Afores es el tema de análisis del comentario. En el ámbito internacional, Israel versus Irán. Disfrute de la selección musical. Viernes 19 de abril. Le saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y le doy la más cordial de las bienvenidas. Le invitamos a que nos acompañe los siguientes 50 minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al número 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Mónica Orozco. Según investigaciones del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, actualmente el 74% de los mexicanos que nacen en la pobreza, pues lamentablemente mueren en las mismas condiciones socioeconómicas, ya que no hay la posibilidad de una verdadera movilidad social. Sobre esta realidad conversamos hoy con Mónica Orozco. Ella es directora de Genders, Género, Desarrollo, Economía, Rendición de Cuentas y Sustentabilidad AC. Además, es investigadora externa del Centro Espinosa Iglesias. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada. Pues cuéntanos, estos hallazgos y lineamientos de política pública para superarlos se presentarán a quien gane la presidencia del país en el siguiente periodo, pero ¿qué soluciones están planteándose y en qué ámbitos específicos para consolidar una verdadera movilidad social? Cuéntanos de ello. Sí, mira, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha desarrollado una serie de investigaciones en varias temáticas, justamente para hacer pues un balance de las problemáticas más apremiantes que tenemos, pero también para hacer propuestas y contribuir, ¿no?, a tener un debate, una discusión sobre los problemas y las soluciones que requerimos, pues mucho más informado, mucho más, ¿no?, propositivo y tendiente a mejorar las condiciones de toda la población. Entonces, en estas iniciativas, pues se ha trabajado diversas propuestas en materia educativa, de salud, también de mercado laboral y en particular sobre un tema que nos ocupa desde hace varios años en el centro, que es el Sistema Nacional de Cuidados o Sistema Integral de Cuidados, y que es una vertiente de trabajo en materia de políticas muy importante. Déjame te platico que de acuerdo con las investigaciones que tenemos en el CEI, en donde he tenido pues la fortuna de colaborar con la consultora principal de los informes nacionales, encontramos que la probabilidad de que una mujer que nació en una situación de pobreza salga, ¿no?, salga de esta condición, se duplica cuando se cuenta con servicios de cuidado tanto infantil como para personas con discapacidad y personas adultas mayores, ¿no? Esto es un hallazgo pues muy relevante porque pues sabemos que en México la mayoría del cuidado que se provee en los hogares está a cargo de las mujeres. Y el INEGI, por ejemplo, nos dice que si nosotros le pusiéramos un valor monetario a todo el trabajo que se hace en relación al cuidado, pues esto equivaldría básicamente a 24.7 puntos del Producto Interno Bruto, ¿no? Es una cantidad monumental de trabajo que se hace de cuidados. Y esto, bueno, pues obedece a que carecemos de servicios y de políticas públicas que permitan que este cuidado se haga de manera corresponsable entre el Estado, las comunidades, el mercado y los propios hogares, ¿no?
Para ponerte un ejemplo, en México, en el año 2019, se aprobó una reforma al artículo tercero constitucional que garantiza el derecho de las niñas y niños de 0 a 3 años en la educación inicial. Sin embargo, ¿no? A 5 años, pues no hemos tenido avance en esa cobertura. Y cuando el Estado, ¿no? Cuando los gobiernos no cumplen, ¿no? Con estas obligaciones que están expresadas en nuestros derechos constitucionales, pues quienes tienen que cubrir ese cuidado son los hogares y particularmente las mujeres, ¿no? Entonces, esto nos crea desigualdad de oportunidades y pues una de nuestras propuestas es justamente, ¿no? Integrar un sistema pues articulado de acciones, programas, políticas, en donde todos somos corresponsables del cuidado y podamos pues contribuir a disminuir estas desigualdades, ¿no? Mónica, a nivel legislativo, ¿qué tanto falta por consolidar? Porque se ha empezado a discutir ya en la Cámara de Diputados este asunto del sistema de cuidados, pero no se ha consolidado aún en ley. Y como señalas, aun cuando ya esté en ley, si los gobiernos no aplican esta legislación, pues tampoco se avanza demasiado. ¿Qué decir ante ello? Mira, en el año 2020 se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados una reforma al artículo cuarto y 73 constitucional, justamente para reconocer el cuidado como un derecho y también reconocer el derecho a las mujeres a tener tiempo propio, es decir, que estas fallas, ¿no? En la implementación o en la garantía de derechos, pues no repercutan también en los derechos que tenemos las mujeres a participar en el mercado laboral, en nuestro propio autocuidado, en la sociedad y en la política. Sin embargo, esta reforma, o sea, nos dice mucho que haya sido por unanimidad, porque quiere decir que es un tema importante, ¿no? Pero la tenemos dormida en el Senado desde hace 4 años, ¿no? El Senado nos debe un parlamento abierto, ¿no? Para que, pues, como sociedad podamos acercarnos, a discutir y crear, pues, una ley adecuada, ¿no? O sea, primero, pues, pasar la reforma constitucional que está ahí pendiente, discutirla, ¿no? Adecuarla si es necesario, crear la ley, ¿no? Que rige el Sistema Nacional de Cuidados y entonces, pues sí, vincular con otras disposiciones. O sea, no quiere decir que no haya obligación, porque como te digo, ya la hay hoy por hoy, y también la hay en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la hay en la Ley de Planeación, ¿no? O sea, sí hay obligación de los gobiernos de trabajar en ese sentido. Pero, pues, ¿qué estamos requiriendo ahorita? Pues uno, ¿no? Que se discuta en el poder legislativo, ¿no? Que avancemos, que tengamos espacios de colaboración. Dos, que las propuestas de las candidaturas, las y el candidato presidencial, pues escuchen, ¿no? Para que puedan también profundizar, ¿no? En la propuesta de sistema de cuidados, que todos lo mencionaron durante el debate, pero pues hay acciones muy puntuales con las que podemos avanzar y eso es a lo que nos hemos dado tarea. Y además, pues también decir que el Poder Judicial también ha hecho lo suyo, ¿no? O sea, recientemente se acaba de emitir una sentencia que reconoce el derecho al cuidado. Tenemos cantidad de instrumentos normativos internacionales a los que México está obligado porque nuestro artículo primero constitucional así lo reconoce, ¿no? Que aquellas normatividades internacionales que hemos ratificado, pues adquieren carácter de ley. Entonces, el derecho ahí está, ¿no? Quizá lo que estamos buscando es, pues, un reconocimiento más integrado y y definitivamente, pues, esto implica recursos, ¿no? Y lo que nosotros planteamos es que al aproximarnos a este tema desde un enfoque basado en derechos humanos, pues lo que tenemos que lograr es un plan, ¿no? Un consenso entre gobiernos, ¿no? Estado, mercado, comunidades y hogares y todas las personas. Todos estamos interesados en avanzar en este derecho, todos tenemos, digamos, interés y afectaciones cuando no se ejerce, entonces podemos avanzar a un pacto distinto. No quiere decir que lo resolvamos todo mañana, ni el año que entra, ni en 3 años, ni en 5, pero si no empezamos a caminar hacia ese lugar, pues no vamos a llegar jamás. Claro. Mónica, también el asunto educativo es fundamental para generar una movilidad social. Se plantea que pueda darse el 5% del Producto Interno Bruto para este ámbito cuando actualmente tenemos el 3%. Más allá de conseguir estos recursos, ¿qué estrategias tendrían que diseñarse para que la educación sea un motor de movilidad social? Pues mira, en principio decir que hoy por hoy las coberturas de lo que son educación inicial y educación preescolar son muy bajas. Entonces, ¿esto qué nos, o sea, en qué resulta?
Pues básicamente en que niñas y niños de los estratos socioeconómicos más bajos, pues no tienen las mismas oportunidades de desarrollo desde los primeros años de la infancia que los niños que pertenecen a los hogares de mayores recursos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado si queremos reducir la desigualdad y dar iguales oportunidades a estas niñas y niños? Además, ¿no? De quitar de la obligación, de la carga de sus madres, el estar, ¿no? Realizando este cuidado porque no contamos con los servicios pertinentes. Bueno, pues tenemos que ampliar, ¿no? Esta cobertura de servicios, ¿no? Te puedo decir que alrededor de 66% de los niños de 0 a 3 años no tienen acceso a este tipo de servicios, y los que lo tienen, de vuelta, pues es porque en parte es asociado a servicios privados, ¿no? Que pueden pagar sus familias. Entonces, bueno, pues una es trabajar en eso, en la ampliación de cobertura. En preescolar tenemos una brecha de cobertura como alrededor del 30% también, ¿no? Y desafortunadamente también en territorios donde pues las condiciones de vida son precarias. Entonces, para empezar desde el inicio de la vida, ¿no? Tener este tipo de servicios y además hacerlo con esta perspectiva de cuidados que lo que haga es proporcionar servicios de tiempo completo, ¿no? Por ejemplo, niñas y niños que cuenten ellos mismos y sus padres, sus madres con horarios de tiempo completo que permitan que al estar los niños más tiempo en la escuela, también sus padres, sus madres puedan involucrarse en el mercado laboral, ¿no? Y esto, pues digamos, es un ganar-ganar porque es más oportunidades de ejercer sus derechos para las mujeres y también más oportunidades de ejercer derechos a los niños, ¿no? Entonces, estancias infantiles, tiempo completo y sobre todo, que este tiempo completo, pues apunte, ¿no? A ayudar con soluciones muy prácticas como ayuda en el desarrollo de tareas, ¿no? Escolares, ¿no? Estrategias o cursos de nivelación para que estas niñas y niños tengan pues iguales oportunidades y con eso pues se pueda mejorar la formación educativa, ¿no? Así es. Otra de las líneas que ustedes trabajan en esta indagación que hizo el Centro Espinosa Iglesias tiene que ver con el mercado laboral y la posibilidad de que mediante ello se acceda a una movilidad social. ¿Es suficiente dar un mejor salario? En los últimos años se ha incrementado históricamente el salario mínimo, pero se requiere ir a más, ¿no? ¿Cuál sería la perspectiva? Totalmente, mira, en términos de salarios, lo que te puedo decir es que las mujeres tienen sobre todo limitaciones de ingreso al mercado laboral y una vez que logran ingresar, salarios entre 20 y 30% más bajos que la población masculina. Esto en parte pues porque hay que hacer estas tareas de conciliación entre atender a los niños, atender al hogar y además atender, ¿no? A tu trabajo remunerado en el mercado laboral. Entonces, esto va muy ligado con el sistema de cuidados. Como tú bien dices, efectivamente, el incremento del salario mínimo, pues ha demostrado que tiene efectos positivos sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, hay que seguir trabajando en eso, hacer un esfuerzo más grande. Hay algunas iniciativas que proponen pues un compromiso con las cámaras empresariales de llevar los mínimos a 2 salarios mínimos para que alcancen efectivamente a cubrir las necesidades de las familias. Y bueno, pues esto es una tarea que también, o sea, debe llevar la corresponsabilidad de las empresas, de las cámaras empresariales, pero sobre todo también del Estado, porque, o sea, si solamente trabaja uno de los actores, ¿no? En mejorar estas condiciones, pues no va a ser de ninguna forma suficiente. Entonces, los gobiernos de todos los órdenes, con su tarea de proveer los servicios en establecimientos, servicios domiciliarios que abonen al cuidado, y las empresas en mejorar también las condiciones salariales de las y de los trabajadores. Entonces, si juntamos, ¿no? Si juntamos estos esfuerzos, pues es mucho más probable que vayamos a alcanzar mejores condiciones de bienestar para todos. Mónica Orozco, desde la perspectiva del ámbito de la salud, ¿qué se plantea para que las políticas públicas generen y ayuden a resolver este problema de la movilidad social? ¿Cuál sería la salida? Sí, mira, o sea, en primer lugar, o sea, decir que México
tenemos un porcentaje del Producto Interno Bruto también inferior al recomendado, deberíamos estar alrededor de 7, nos falta pues casi la mitad, ¿no? Del presupuesto, varios puntos porcentuales, pero no solamente es un asunto del gasto, o sea, por supuesto que hay que invertir en la salud y sobre todo porque somos un país ya entrado en el envejecimiento poblacional, ¿sí? Entonces, mira, si el sector salud no trabaja en colaboración también con otros sectores, no es solamente una tarea del sector, pero si no se trabaja en una estrategia preventiva de la salud, entonces vamos a seguir llegando a la vejez con sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes. ¿Y eso qué es lo que genera? Pues que asociemos la vejez con la enfermedad, con la discapacidad, con la necesidad de asistencia. Nuestros cálculos nos indican que para el año 2050 se van a duplicar las necesidades de cuidado por estas condiciones pues de mala salud, ¿no? No saludables con las que llegamos a la vejez. Entonces hay que empezar a trabajar ya de manera urgente, inmediata en una estrategia preventiva. Eso forma también parte del sistema de cuidados porque el derecho al cuidado implica no solamente el derecho a que me cuiden y el derecho a que yo cuide de mis seres queridos, sino también el derecho al autocuidado. Entonces, esto implica activación física, implica mejor alimentación, implica mejores servicios preventivos de salud física y mental, e implica también mejores servicios curativos, que no nos pase lo que hoy pasa, que una persona con cáncer, una persona con una enfermedad crónico-degenerativa, tiene que esperar hasta 6 u 8 meses para una cirugía en el sector salud. Entonces, eso hace que los padecimientos se complejicen. Es un costo enorme para el bienestar físico y mental de las personas que requieren estas intervenciones, pero también es un costo enorme al bienestar físico, mental y a los ingresos, ¿no? Al golpe que se le pega a los hogares cuando tienen que sostener, ¿no? Estos procesos larguísimos y complicaciones de enfermedad, viendo a sus seres queridos, ¿no? También sufrir y padecer porque no contamos con un sistema que te pueda atender con prontitud. Mónica, pues más allá de quien gane la presidencia, es muy loable que se les presenten estas alternativas y visualicen la dimensión de esta problemática para acotar estas pues grandes brechas que está en la sociedad entre quienes tienen poco y quienes tienen mucho para permitir la movilidad social. Te agradecemos muchísimo que nos hayas aportado tu información respecto a de lo que implica esta movilidad social. ¿Cómo poder encontrar este estudio quien quiera darle seguimiento? Sí, muchas gracias. Mira, tenemos una página que se llama propuestas.ceyy.org.mx y ahí están pues todas las investigaciones que hemos desarrollado, pero el Centro de Estudios Espinosa Iglesias además ha hecho un esfuerzo por tratar de traducir estas investigaciones en pues palabras más coloquiales, accesibles para todos. Entonces tenemos ahí dentro sí las investigaciones, pero también notas de política en donde sintetizamos estas recomendaciones y bueno, pues esperamos, como tú dices, ¿no? Quien gane la presidencia, pero también quien la gane y quien no la gane, porque todos tenemos mucho que hacer para avanzar, ¿no? En la movilidad social y el bienestar de la población. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Mónica Orozco de Genders. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Si falta fe, si falta fe, si sobre el lomo del viento monta el dolor, apoya tu mano en mi corazón. Si falta fe, si falta fe, si está bañada la tierra con rencor
apoya tu mano en mi corazón. Sé que es difícil concebir la vida en el dolor, pero al final de la cruel agonía se encuentra paz en una melodía, como al final de cada noche herida sale el sol. No me verán caer, no me derrumbaré, mírame, sigo en pie en la oscuridad. No me verán caer, no me derrumbaré, mírame, sigo en pie en la oscuridad, luz nacerá. Ya escuchamos, el 74% de la población en México nace en la pobreza y ese mismo 74% muere en la misma situación. Tendrán que ponerse de acuerdo todas las instancias involucradas para que el sistema integral de cuidados se instrumente y que dé resultados en un mediano plazo. En la música escuchamos Si falta fe de Armando Rosas, músico, cameratero y escritor. Parecería perdido en el tiempo del rock and roll mexicano, aunque su esencia se remonta en los años 80 a lo rupestre, en un panorama donde todo se puede y desde luego todo se vale. Por eso, a 37 años de su célebre y muy cotizado en la disquera del Tianguis del Chopo, Tocata, Fuga y Apañón, Armando Rosas ha regresado con algunos de sus músicos originales. Él nació en la Ciudad de México el 1 de abril de 1960. Cursó la carrera de composición con el profesor sonorense Arturo Márquez, quien diera vida al ya emblemático danzón número 5. Para 1984 fundó la Camerata Rupestre, inspirados en las rolas Urbanistorias del tampiqueño Rodrigo González, 1950-1985, un ensamble que fusiona música de cámara y blues. Ahora demos paso al reportaje. Adelante. Conexión informativa con Elizabeth Montes. Seguridad en México para periodistas y activistas. El periodismo y el activismo son dos ejercicios de enorme trascendencia social. Revelar casos de corrupción, ampliar el abanico de derechos humanos, enarbolar causas de justicia social son parte de sus agendas y lo que los hace relevantes. Pese a ello, en México su actividad ha sido sistemáticamente obstaculizada por autoridades y también por el crimen organizado. En un webinar organizado por la Cátedra Francisco I. Madero, el periodista Daniel Flores destacó que son varios los aspectos que conllevan a la censura, ya sea directa o indirecta. La estigmatización y el descrédito de su labor coloca a periodistas y activistas en una situación de vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria. De esta manera, Daniel Flores nos da cuenta de esta problemática. La narrativa, cada vez que se habla de este tema, alegan que es golpeteo político, que eluden a las cifras oficiales en donde mencionan que no es tan grave el problema de la violencia que viven tanto los periodistas como los defensores, como los activistas, y justamente pues ahí está la cifra negra, ahí están las denuncias, y es algo que debería de abordarse. Ahorita que está el proceso electoral, al menos los 3 candidatos a la presidencia lo han más o menos tocado, lo han dejado ahí, y solamente han sido por cuestionamientos de los propios compañeros
que se encuentran sobre todo en los estados de la República, en estos llamados focos rojos en donde pues el crimen organizado está peleándose esta plaza y justamente ha generado estas zonas de silencio, no solamente pues en esta gestión, en esta administración, sino es un problema que se ha venido afianzando en las últimas administraciones. Estamos hablando de una problemática que se ha venido agudizando en los últimos 20 años. Y ahí están las cifras, ahí está la data del secretariado que demuestra las agresiones, que demuestra el acoso que se ejerce de manera sistemática. En 2023 descendió el número de agresiones a periodistas y México cerró ese año con 5 asesinatos de periodistas en comparación a 2022, cuando se registraron 13 crímenes de comunicadores. Para la organización Artículo 19, aún con el descenso, el problema sigue siendo muy preocupante. En el caso de los activistas asesinados, durante 2023, la Oficina de la ONU en México documentó el asesinato de al menos 13 personas defensoras de los derechos humanos en posible relación con su labor, por lo que la ONU Derechos Humanos ha llamado a las autoridades mexicanas a investigar esos crímenes de manera pronta y efectiva. En ese sentido, el periodista Daniel Flores es enfático en señalar que como ciudadanía no debemos normalizar ese tipo de agresiones. A un periodista que cada vez que asesinan a un activista o un defensor de derechos humanos, pues pareciera que se va normalizando. Yo creo que es lo peligroso de esto. Cada vez que pasa algo, pues sí sale en la nota, pero cada vez se normaliza un poco, cada vez más esto, porque justamente en esta administración ya se ha dado cuenta pues de la cifra de periodistas asesinados que han sido también, por supuesto, amenazados, que son desplazados de los lugares que reportean y que lamentablemente pues esto generan zonas de silencio, zonas de autocensura, sobre todo por esta presión que ejercen diferentes sectores, una de ellas el crimen organizado, el poder político, y que justamente tenemos un país en donde la prensa no se le respeta, la prensa no ejerce libremente. En un contexto de violencia y arbitrariedad donde los crímenes contra periodistas y activistas persisten ante los altos grados de impunidad, ¿qué papel juega el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas? El doctor Mario Ramírez Chávez, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos da la respuesta. Un mecanismo que tiene unos criterios bastante arbitrarios, ¿no? Que no dejan muy en claro cuáles son los criterios para brindar las medidas cautelares, las medidas de protección, ¿no? Algunas personas que les rescindieron esos procesos porque dicen, bueno, fue hace 5 años cuando quisieron asesinar, entonces, pues ya pasó, ¿no? Sigue usted aquí después de 5 años, ya no lo necesitan. La otra también pasa como pasó con otras muchas funciones del Estado mexicano en este proceso de descentralización hacia los estados. Cada estado intentó construir su mecanismo de protección, digo, el de Jalisco es quizás de los más robustos que tenemos, y aún así tiene problemas graves para poder garantizar la protección de las personas periodistas y activistas y defensoras de derechos humanos. Pues no quiero imaginar el caso Oaxaca o caso Guerrero. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés aquí, en Datos y Hechos. Voy a plantar una lenteja para vernos cuando brote, a ponerle el alma al cuerpo cuando no sienta que flote, a llorar entre los vientos que nos traiga la derecha, a pedirle a la memoria los retazos de mi pueblo, porque pueblo que no olvida jamás podrá hacerse sombra, porque pueblo que no olvida. Yo pondré las melodías en la calle porque puedo regalarle un canto al cielo cuando no quede salida. Plantar al horizonte, a entender esa promesa
a buscarte entre los brotes. La ilusión nunca es maleza, hay quien teme a las ideas, al abrazo y al encuentro. Mi voz es el manifiesto de las almas que no vemos, esperando a ser nombradas en la memoria del pueblo, esperando a ser nombradas. Yo pondré las melodías en la tierra porque puedo regalarle un canto al pueblo. Hoy mi corazón respira. Voy a mirar al horizonte para verte entre los barcos, a jugar en la vereda con los championes de arco, a pedir plata pa'l Judas para comprar caramelos, a traer del bar al viejo que tenemos como abuelo, presentir que algo anda raro, desalojos y mudanzas. Voy a recordar andanzas 1990. Yo pondré las melodías en tu casa porque puedo regalar un canto al miedo cuando no quede salida. No normalicemos el ataque a las y los periodistas y activistas defensores de derechos humanos. Debemos seguir pugnando porque se les proteja. Escuchamos la hermosa canción 1990 de Macarena Muñoz, interpretada por Maca Mon Amour y Mochi. Maca cuenta: desde niña la música representó una manera de expresarme. Inventaba canciones, pero en aquel entonces no las compartía con nadie. Las guardaba en mi intimidad. A los 14 años fui a mi primer clase de canto y pese al nerviosismo y la voz que me temblequeaba, sentí que allí empezaba un camino de exploración y creatividad. De ahí en adelante pasó por varios proyectos musicales, incluyendo la banda de rock Mamá Mona, hasta que en 2013 decidió seguir su camino como solista. Nace en ese entonces Maca Mon Amour, el proyecto musical de la argentina Macarena Muñoz. Ella dice que el nombre es una mezcla de su nombre, de su identificación civil, con el animal que representa según su fecha de nacimiento en el calendario maya, el mono. Ella dice: esto me remite a mi niña interna que juega y aunque crezca sigue cuidando este espíritu lúdico. Me pasa eso con la música, por eso puse el Mona en medio, para no olvidarme que todo esto arrancó como un juego, como una curiosidad, como un puente de conexión con algo más. Usted escucha en Radio Educación el programa Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Puede comunicarse con el equipo de producción a través de un mensaje de WhatsApp al número 5512 33 29 15 o marque el 55 41 55 10 60. Está lista nuestra siguiente sección. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. La rebatinga por los fondos de las Afores. Aunque la discusión se empantanó ante el Pleno de la Cámara de Diputados por el error de publicar en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de dictamen y no el dictamen ya aprobado en la Comisión de Seguridad Social, sigue creciente la expectativa sobre un cambio profundo en materia de pensiones que tendrá lugar hasta la próxima semana, cuando sesione nuevamente la Cámara de Diputados. La reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar ha evidenciado en el debate público la confrontación de dos visiones del país diametralmente opuestas. En la argumentación para fundar el dictamen ante el Pleno, la diputada de Morena, Angélica Ivonne Cisneros, expuso que esta reforma busca que los trabajadores y las trabajadoras puedan jubilarse con el 100% de su salario promedio de cotización
hasta un máximo del salario promedio mensual registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El proyecto de reformas que se presenta reconoce que los trabajadores y las trabajadoras derechohabientes del IMSS que ingresaron a laborar en 1997 con posterioridad a la reforma que creó el sistema de cuentas individuales, así como los trabajadores derechohabientes del ISSSTE que están en el régimen de cuentas individuales, se han visto afectados al momento de su jubilación, toda vez que este sistema, cuando mucho, les cubre el 45% de su salario, lo que provoca un empobrecimiento en una etapa de la vida en la que se tienen muchas necesidades como consecuencia de la vejez. Se busca revertir esta realidad y posibilitar una jubilación con el 100% de su salario. La legisladora de Morena también precisó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar se concibe como un fondo solidario y complementario al monto de la pensión que ofrecen las AFORES, y se propone que éste se constituya como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, cuyo manejo será a través del Banco de México. La polémica reforma a pensiones con la que se busca revertir una determinación legal que viene afectando a miles de trabajadores, en lo esencial establece que para nutrir el Fondo de Pensiones para el Bienestar, uno de sus capitales semilla, que asciende a 40,000 millones de pesos, deberá provenir de los recursos de las subcuentas inactivas de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, gestionadas por las administradoras de fondos para el retiro, las llamadas AFORES. En la propuesta se precisa claramente que con relación a estas cuentas inactivas de las AFORES, se garantiza la imprescriptibilidad del derecho de las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados. La propuesta de reforma a las AFORES, presentada de último momento por el gobierno federal y Morena y sus aliados en el Congreso, no les ha gustado nada a quienes venían manejando a su antojo esos fondos inactivos no reclamados por los trabajadores a los 70 años en las AFORES. Son recursos millonarios que no quieren dejar de administrar. De ahí se explica la serie de rechazos mediáticos que ha tenido esta propuesta entre la mayoría de plumas de la comentocracia de los medios corporativos, que afirman que lo que busca con esto el gobierno de López Obrador es quedarse con las pensiones de los trabajadores y afectar las cuentas individuales activas de las AFORES. Le acusan sin pruebas de arbitrariamente quedarse con los recursos de jubilación de miles de trabajadores, cuando por el contrario, lo que se busca es revertir los impactos de una reforma ocurrida en 1997 que les redujo su capacidad para jubilarse con una pensión digna. La discusión sigue abierta y por ello se debe cuidar con plena pulcritud jurídica el procedimiento legislativo para lograr aprobar esta reforma, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, porque la oposición, que no tiene mayoría y no sabe perder, nuevamente la rechaza desde antes de ser aprobada y amenaza con controvertirla también ante la Suprema Corte por considerar que esta reforma atenta contra la Constitución. Morena y sus aliados tienen que proceder con apego a los procedimientos y reglamentos del Congreso. Una falla sería inconcebible cuando tienen todo para hacer las cosas bien. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en
llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción, ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Estemos atentos a los debates. Esto es algo que nos interesa a toda la población. En la música escuchamos a Charly García interpretar su rola Inconsciente Colectivo. Charly García es una de las figuras fundamentales de la música contemporánea argentina. Su debut discográfico se produjo en el año 1972, cuando participó del primer disco de Raúl Porchetto, titulado Cristo Rock. Mientras cursaba la escuela secundaria, conoció a Carlos Alberto Nito Mestre. Junto a él y a Carlos Piegari, Beto Rodríguez y los hermanos Belia, formó Sui Generis, que tras sufrir varias deserciones, quedó convertido en un dúo. Al estilo folk norteamericano muy de moda en aquella época, grabaron 3 discos: Vida, 1972, Confesiones de Invierno, 1973, y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Por diversas razones, el dúo se separa en 1975, no sin antes organizar un recital despedida, durante el cual se registró un álbum doble, Adiós Sui Generis. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Adelante. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Israel contra Irán. El contexto lo es todo. Las relaciones internacionales son tan complejas como las humanas. Siempre están envueltas en un enmarañado sistema de comunicación, en donde los mensajes están sujetos a interpretaciones imprecisas, errores de cálculo y riesgos en donde el pronóstico suele ser reservado. Una de las rivalidades más fuertes y malentendidas del mundo es la que sostienen los gobiernos de Israel e Irán, que durante décadas han mantenido una guerra de baja intensidad en la que siempre hay terceros actores involucrados. Un conflicto regional que ahora ha pasado a las primeras páginas del mundo por el riesgo que representa para la cada vez más mermada estabilidad mundial. Hoy por hoy, vale la pena estar informado sobre esta rivalidad, pues mucho de nuestro futuro puede depender de ello. De Gaza a Líbano, de China a Estados Unidos, esta rivalidad involucra todo tipo de fuerzas a nivel mundial. El contexto no lo es todo, pero es imprescindible. La historia es enrevesada y robusta, pero se puede rastrear desde la Revolución Islámica iraní de 1979. El país era una monarquía que, poco a poco, se había abierto a las ideas occidentales y a sus formas de vida. El problema fue que dejó de lado a gran parte de la población, la cual fue convenciéndose de volver a las formas más tradicionales. En ese contexto, aparecieron grupos religiosos radicales que rompieron con el Shah Mohammad Reza Pahlavi por su decisión de llevar una relación sana con Estados Unidos, que, entre otras cosas, incluyó el reconocimiento del Estado israelí por parte del gobierno del monarca. Poco a poco, la disidencia de la monarquía logró convencer a propios extraños que el Shah trabajaba solo para intereses extranjeros y no por el bien del país. La consecuencia
Fue una revolución que tiró al Shah en 1979 e impuso una dictadura de corte religioso que, a pesar de varios vaivenes, ha logrado mantenerse viva hasta el día de hoy. Una fuerte diáspora, un crecimiento económico que ha tenido sus altibajos y un par de revoluciones sofocadas son un muy escueto resumen sobre lo que ha pasado a lo largo de todos estos años. Desde la llegada del Ayatolá Jomeini, Irán, paulatinamente, pasó a ser el mayor rival de Israel en la región. Rápidamente, Irán fue creando una relación de confrontación con Estados Unidos y la enemistad con Israel fue vital para eso. Esta relación de mutuo rechazo se mantuvo a través de una confrontación indirecta, donde Irán actuaba a partir de terceros actores e Israel respondía golpeando a Irán, pero nunca asumiendo la culpabilidad. Esto último se fue exacerbando a partir de la guerra civil siria, que explotó en marzo de 2011. En ese mar revuelto, los dos países buscaron pescar. Irán ha tenido mejor fortuna en ello. Siria, durante 13 largos años de guerra, ha sido campo fértil para que todo tipo de grupos radicales y de potencias globales se confronten en un terreno sin ley. Dentro de ese complejo contexto, Irán decidió apoyar al régimen de Bashar al-Assad, lo que ha resultado una apuesta ganadora. Israel, por su parte, concibe como una amenaza todavía mayor a Irán por lo que esto significa. Su mayor rival de la región, el que tiene desarrollado un proyecto nuclear a su altura, está creciendo mientras el poder de Israel se limita a sus fronteras. Esto ha provocado que Israel ataque posiciones iraníes en Siria desde 2017, lo que ha ido increciendo. Irán está considerado una amenaza existencial y, con lo ocurrido en Hamas el 7 de octubre, este miedo se ha exacerbado de manera exponencial. La respuesta del gobierno de Netanyahu, que encabeza el ejecutivo más de extrema derecha en la historia de Israel, ha sido, por decirlo menos, una locura. La población palestina de Gaza ha pagado la frustración del gobierno israelí con una dureza tal que la palabra genocidio ha sido pronunciada por todo el orbe. Los aliados de Israel se han ido alejando de Netanyahu, como también gran parte de la ciudadanía israelí, que cree que es mejor buscar un armisticio, lo que permitiría que las personas secuestradas el 7 de octubre puedan regresar a casa. Por parte de Irán, lo realizado por Hamas ha cambiado el juego. Ahora se han reforzado dos alianzas, con Rusia, a quien ha apoyado en la invasión ucraniana, y con China, poder que está esperando actuar en caso de que sea necesario defender su creciente influencia mundial. Sin embargo, Teherán está atrapada entre tener que defender a su aliado Hamas, esto a través de apoyar a Hezbollah en Líbano y a los hutíes en Yemen, y el miedo a desatar un conflicto mayor que involucre al gran aliado israelí, Estados Unidos. El infructuoso ataque iraní de la semana pasada fue una respuesta al asesinato del general Mohammad Reza Zahedi y de otros mandos de las llamadas Guardias Revolucionarias Islámicas para demostrar fuerza ante su ya tradicional enemigo. Una respuesta tibia que demuestra que Irán prefiere seguir una guerra de baja intensidad, lo que le permitiría mantener las posiciones que ha ido ganando en los últimos años. Israel, con el ataque del 1 de abril, ha logrado distraer, por algunos días, a las potencias que lo apoyan y a lo que sucede en Gaza desde hace más de 6 meses. Parece que los planetas se van alineando para que un conflicto de mayor escala erupcione. 2 estados controlados por fanáticos religiosos, un reacomodo de los poderes hegemónicos mundiales y, como siempre, miles de muertes en Palestina que son vistas como simples daños colaterales. El conflicto está servido. ¿Habrá la sensatez de algún actor para pararlo? Muchas gracias, en especial, por su escucha y comentarios. Seguiremos analizando la actualidad internacional aquí, en Datos y Hechos, el siguiente viernes. Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. אני רק מבקש לאלוהים שחוסר עמוד יעבור לי באדישות, שלא ייתנו לי סתירה
El contexto nos permite entender este conflicto complejo y el porqué de la rivalidad entre Israel e Irán. Seguiremos atentos a lo que suceda en la región. En la música escuchamos Solo le pido a Dios de León Gieco. La versión fue grabada en una mezquita en el barrio porteño de Colegiales. Incluye la participación de Gastón Sayed, que cantó en hebreo en representación de la comunidad judía, y de Nuri Nardeli, de la orden sufí Al-Errai, que la interpretó en árabe. Solo le pido a Dios es un pedido por la paz que está bastante maltratada, ahora y desde hace mucho tiempo, explica León Gieco. Nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlas, porque mucha gente puede sentir la misma impotencia al ver los horrores de la guerra y no poder hacer nada. Nosotros algo hacemos, aunque sabemos que esto no va a cambiar absolutamente nada porque la guerra habla otro idioma. Pero respecto a esa impotencia, cantar esta canción por la paz en hebreo, en árabe y en castellano, me parece que justamente en este momento tiene una razón de ser. Llegamos al final de esta emisión. Le recordamos que puede sintonizar el próximo viernes a la misma hora Datos y Hechos, información y análisis confiables, en donde analizaremos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Buena tarde. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Sara Soledad, Daniel Xolotl y Miriam Castro. En el equipo de producción Fortino Longines, Heréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.